semana pasada, el viernes, para ser precisa, dábamos cuenta de que el Poder Judicial archivó la denuncia o la investigación que tenía el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos, por asociación ilícita para delinquir, esto relacionado a la entrega de $300.000 de parte de la empresa Odebrecht. El juez determinó que en su caso no consignaba o no correspondía a la denominación el delito de lavado de activos, puesto que se podría canalizar, rastrear los fondos de dinero en cuentas o en el sistema financiero de una cuenta extranjera, luego a una cuenta aquí en nuestro país. Pero no es el único antecedente, también tenemos el caso de la propia Keiko Fujimori, con este caso Cócteles, que ya hacia finales de año, inicios de lo mismo, ¿no? El Tribunal Constitucional dio cuenta que el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial no consignaba delito en los hechos o en los años en los que su partido recibió estos aportes. Hablamos del 2011 y 2016. Por tal motivo, esta investigación del caso Cócteles también se declaró nula y se dejó sin efecto que continúen todo tipo de investigaciones y acusaciones en este caso. Pero tenemos un presidente, un expresidente actualmente recluido en Barbadillo, que afronta una situación para algunos similar a la que hemos detallado hace tan solo unos instantes. Pero ¿qué está pasando con el señor Ollanta Humala? Después de que se conoció el caso o la liberación de este caso, el archivo del caso de PPK, tuiteó, para los que todavía lo llamamos Twitter, o escribió en la aplicación X lo que ustedes están viendo en imágenes, ¿no? Hay detalle, el Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, se refiere a él y a su esposa también, Nadine Hereda, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido. Entonces, ¿por qué yo sigo en prisión? Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que ha sufrido el nacionalismo, su partido. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando para encontrar justicia. Es el texto que envía el expresidente y que, por supuesto, personal ha llegado a él, lo publica en esta red social. Sabemos información de los últimos días que ya está en curso, se está viendo una apelación del caso, pero para tener mayores detalles vamos a conversar con su abogado, con su representante, el doctor Wilfredo Pedraza. Doctor, buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas. Fiorella, buenas noches, a disposición. Gracias. Doctor, para poder comprender la situación actual del expresidente, porque en el post, en la publicación en que leíamos, hablaba y daba cuenta de una frase del por qué yo sigo en prisión, en referencia a los otros casos que han sido archivados. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación de este caso? La pregunta es bastante útil y clara, porque no se explica por qué una persona está detenida en un establecimiento penal por mandato judicial cuando en el país ya diversas instancias, han determinado que los aportes para campaña política no constituyen delito, por lo menos hasta el 2019. Usted ha hecho un recuento adecuado. Primero, una decisión del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, luego una sentencia de la Corte Suprema de nuestro país en favor de la señora Susana de la Puente y ahora un juez de primera instancia en favor del expresidente Kuczynski. ¿Qué diferencia hay entre esos tres casos con el del expresidente Humala? La verdad, ninguno. Matices muy pequeños, pero diferencias sustantivas en la imputación, en tanto es aportes de campaña desde Brasil vía la empresa Odebrecht antes del 2016 o más aún antes del 2019. Esos actos están claramente establecidos que no constituyen delito y por tanto resulta razonable la pregunta del expresidente Humala: ¿por qué sigo detenido? Y está detenido por una decisión judicial errada y peor aún por otro par de decisiones judiciales de una segunda instancia que no han querido revisar la detención, darle libertad en tanto el proceso de apelación que ha comenzado hace 2 semanas ya culmine. Lo lógico sería que alguien que alega inocencia por un hecho que además el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han dicho no es delito, enfrente su proceso por lo menos en libertad. Ni siquiera digo que se lo archiven en este momento,
pero que enfrente su proceso en segunda instancia en libertad, que es lo que estamos esperando. ¿Cuál es el tiempo, doctor, de este proceso de apelación? Nos dice que ya hace 2 semanas ha iniciado, pero ¿cuánto tiempo más se podría tener en revisión para finalmente conocer si es que recupera su libertad o continúa en Barbadillo? A ver, hay una serie de audiencias que vendrán que calculo va a tomar un año, pero evidentemente no podemos esperar un tiempo así. El expresidente Humala ya cumplió un año en una arbitraria detención. En esa línea esperamos dos actividades. Una, la posibilidad de que sea la propia sala de apelaciones que de oficio revise su decisión y permita enfrentar este proceso en libertad al expresidente Humala. Y la segunda alternativa es que tenemos pendiente un habeas corpus en el Tribunal Constitucional por un caso idéntico a la señora Fujimori. Esperamos que el Tribunal Constitucional lo vea muy pronto y disponga lo que parece obvio, la libertad del señor Humala, de manera tal que ambas acciones son las que esperamos. Yo diría que particularmente, con más esperanza, la decisión del Tribunal Constitucional, que es el organismo que ha, digamos, comenzado con estas decisiones de la manera, por supuesto, justa y adecuada. Doctor, ¿y qué podemos responder respecto a algunos que opinan, por ejemplo, de que si el expresidente sale en libertad de Barbadillo, tomaría la misma decisión de su esposa, Nadine Heredia, de asilarse, en este caso en Brasil? ¿Hay esa posibilidad? En lo absoluto, creo que quienes opinan así no conocen el historial o la conducta procesal que el expresidente Humala ha mostrado en los últimos 9 años. Y lo resumo muy pequeñito. Él ha acudido a cuanta citación fiscal o judicial ha ocurrido en estos 9 años de investigación. Más grave aún, cuando a él le dictan la prisión preventiva en el año 2017, a él y a su esposa, inmediatamente, porque eso fue en el acto, se puso a disposición personalmente ante el juez Concepción Carhuancho, quien había dictado una medida así. Decisión además muy dura, compleja en ese momento, porque él y la esposa tuvieron que dejar la casa dejando en el inmueble a 3 menores hijos de 15, 12 y 6 años de edad. De manera tal que una decisión de esa magnitud permite avisorar que por supuesto él no se irá. El tema es muy simple además. ¿Por qué él no se habría ido antes? ¿Por qué no se fue con la señora Heredia? Y no lo hizo por una sola razón, y él me lo ha dicho y lo ha explicado personalmente, porque él como ex jefe de Estado tiene la obligación moral y la cumple de enfrentar sus procesos dando la cara en el país. La señora Heredia está fuera del país por un tema médico generado por una situación arbitraria en la justicia, porque si eso no hubiese ocurrido, si la ejecución provisional no se hubiese dictado, ella estaría aquí, de manera tal que fue una decisión familiar, pero el presidente Humala decidió quedarse y enfrentar la justicia, de manera tal que si hubiese querido irse, lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Él nunca ha tenido un impedimento de salir del país. En los 9 años del proceso no salió del país y nunca se fue. Él, en la prueba concreta es algo además incontestable. A la lectura de sentencia y ante, por supuesto, la posibilidad hipotética de una condena, fue a la audiencia de manera presencial. Entonces, ese comportamiento procesal no ha sido ponderado adecuadamente y eso además es un mal mensaje a la comunidad. ¿De qué sirve que durante tantos años un investigado cumple todas las reglas? Si hay prisión preventiva, se presenta. Si lo citan a audiencia presencial, se presenta. ¿De qué sirve si finalmente le dictan una detención o ejecución provisional de su condena de manera arbitraria y reflexiva? La verdad, ese es un pésimo mensaje también para todos. Doctor, ¿usted tiene comunicación con la ex primera dama Nadine Heredia respecto a esta situación de su esposo? ¿Usted sabe qué opina? ¿Cómo está la familia? No tengo comunicación desde hace varios meses ya. Sé que ella maneja su propia situación personal, priorizando la atención médica porque tiene problemas de salud. El hijo menor ha retomado los estudios
secundarios, pero hasta ahí es mi información. Y en el caso del expresidente, usted, de repente, ¿cuándo ha sido la última vez que ha ido a Barbadillo a conversar con él? ¿Cómo se encuentra de ánimo? ¿Cuáles son también, de repente, las expectativas que tiene de esperar esta respuesta del Tribunal Constitucional? Bueno, precisamente lo he visto hoy por la tarde, revisando algunos temas para una audiencia que tenemos el día de mañana, una audiencia que se realizará en el sistema de control del Ministerio del Poder Judicial, porque hemos formulado queja contra los 3 jueces que dictaron la ejecución provisional de un modo arbitrario. Esa decisión de adelantar el cumplimiento de esa condena sin notificarnos la sentencia durante 17 días, por supuesto fue una situación absolutamente arbitraria. En su tiempo incluso planteamos un habeas corpus que fue declarado fundado por el Poder Judicial, de manera tal que sobre esa situación, el inicio de esta detención de un modo arbitrario, hemos planteado una queja, mañana será la audiencia y el presidente Humala va a informar, y así que tuve que verlo hoy para coordinar algunos detalles para mañana. Él en términos generales diría está bien, por supuesto afectado como cualquier persona que está en una prisión, pero con la esperanza de que muy pronto se pueda arreglar su situación y muy pronto también pueda reunir a su familia. Doctor, esta denuncia que usted nos da cuenta contra estos magistrados por la decisión o por el adelanto de la sentencia que terminó con la prisión o detener, ¿no?, al expresidente, ¿es la primera audiencia que se va a realizar o cuál es la situación de este caso en particular? A ver, ha terminado la investigación interna dentro del órgano que investiga disciplinas en el Poder Judicial, la autoridad autónoma. Se ha propuesto una sanción de multa y mañana la jueza que va a tomar la decisión de si impone o no una multa nos va a escuchar a los investigados, los 3 jueces, y a nosotros. Aquí no estamos cuestionando ningún aspecto relacionado con la condena. Lo que estamos cuestionando es que no puede ser que en un país democrático, no puede ser que en nuestro país una persona esté detenida durante 17 días sin saber por qué, bien de fondo, sin tener una notificación escrita de su condena y por tanto sin poder impugnar o plantear una apelación. Entonces, es por ese tramo de 17 días hemos planteado esta queja que espero sea amparada, porque no ocurre en ningún lugar, la verdad, en ningún país democrático, que alguien vaya a un penal por mandato judicial sin una sentencia escrita. Eso lo dicta la Constitución de un modo expreso. Los jueces pueden mandar a una persona a prisión, claro, pero tienen que hacerlo con una resolución debidamente fundamentada y notificada. Y nosotros hemos tenido 17 días sin conocer la sentencia y por tanto sin apelarla. Y eso es muy grave. Doctor, solamente esta última consulta le pido que me la responda de manera breve. ¿Ha conversado con el señor Humala respecto a su hermano y esta presencia nuevamente en política en una primera vuelta al costado de Juntos por el Perú y ahora desligado también, pero con declaraciones incluso que podrían fusilar a su defendido? ¿Ha conversado al respecto con él? Bueno, en nuestro diálogo siempre hay, por supuesto, aspectos vinculados con la política, la actualidad, pero con su hermano él no tiene ninguna relación hace mucho tiempo. Así que la mención a él en el contexto del diálogo es bastante periférica, digamos. Él no tiene ninguna relación con la actividad política que hace su hermano en este momento. De acuerdo, doctor. Gracias, doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, quien nos daba cuenta de la situación actual de este caso y de los pedidos todavía que tiene en espera de respuesta, sobre todo en el Tribunal Constitucional. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, ahí está la situación del expresidente, que también vamos a estar pendientes, ¿no?, si es que el Tribunal Constitucional falla de la misma forma que lo hizo en el caso de la señora Keiko Fujimori, o si es que tiene argumentos distintos en esta situación.